Y bienvenidos a Iniciativa Universo, el podcast que emocionó a Rob Liefeld y que tendrá un futuro corte en HBO Max. Corría el año 2004 y nos encontrábamos de lleno en la línea editorial de Marvel Comics llamada Marvel Knights, una línea impulsada por uno de los editores más, por decirlo así, importantes que tuvo Marvel en las últimas décadas y que se llamaba Joe Quesada. Y dentro de esta línea editorial de Marvel Knights, donde tuvimos títulos buenos, muy buenos y también malos, destaca uno del que vamos a hablar hoy y que está también recopilado en la línea Marvel Deluxe. Y ese título se llama Spider-Man entre los muertos, obra que está guionizada por el grandísimo Mark Millar e ilustrada por Terry Dodson. Empezamos. Y bueno, esto no lo voy a poder hacer nunca solo y tengo a mis dos caballeros favoritos para esta aventura, ¿no? El primero, Luis. Yo de caballero tengo poco. Yo soy más Punisher, ¿sabes? Yo voy a lo mío, a mi rollo. Y si tengo que Al cortar espacio. cabezas, sobre todo cuando me apetece desmontar teorías de Fran, lo hago. Ya está. Y luego mi otro caballero, Unai. Muy buenas a todos. Y como diría Paloma Cuesta, las caras, Juan, las caras. Luego no entenderéis por qué digo esto. Bueno, pues yo creo que nos vamos a hacer un poco de previa, sin spoilers. Yo creo que ya vamos directos al tajo, ¿no? Y bueno, esta historia está dividida en 3 arcos, ¿no? Y bueno, Luis, para empezar, ¿de qué trata este primer arco, no? Porque tiene bastante tralla, pero un poco para analizarlo un poco más profundamente, dinos un poco de qué va todo esto. A ver, pues básicamente empezamos con una batalla entre Peter Parker y el Duende Verde. Así, para empezar flojito, ¿sabes? Porque como nunca tienes acción suficiente, esto empieza a ser flojito. Y de repente, cuando quiere darse cuenta, bueno, técnicamente llaman a Peter Parker cuando está visitando la tumba del tío Ben para avisarle de que básicamente alguien ha secuestrado a la tía May. No sé qué pasa con los tíos de Peter Parker, no quiero ser uno de ellos. Eh, el caso es que secuestran a la tía May y entonces Peter empieza a sospechar que uno de sus grandes villanos o oponentes y demás conoce la entidad. Como sabe que la única persona que conoce su identidad, como Spider-Man, es Norman Osborn, decide visitar la cárcel para preguntar y a partir de aquí iniciará una persecución en su enorme galería de villanos con la ayuda de Black Cat, todo hay que decirlo, para encontrar quién es la persona que ha secuestrado a Tia May antes de que le suceda algo malo a Tia May, aparte del secuestro, que bueno, ya sabemos que los secuestros son traumáticos. Bueno, y ahora, Unai, ¿qué opinas de este primer arco de la historia? Arranca bastante bien, la verdad. Es una historia que arranca bastante bien. Yo sobre todo, lo hemos hablado un poco fuera de micro y estoy un poco de acuerdo contigo. Sobre todo tengo problemas con el segundo arco más que con otro. Mm, Pero arranca bastante bien, la verdad. Ya lo he dicho un poco en la intro. El dibujo de Terry Dawson está muy, muy bien en las batallas y todo lo demás, pero me mm. falla muchísimo en las caras. O sea, hay algunas caras que son horribles. Son horribles Horribles, y tienen parece. como toques muy de caricaturescos, ¿sabes? Como son más caricaturas del personaje que el personaje en sí. Sí, suele ¿Qué pasar. es eso? Y de Yo- hecho, yo voy a decir una cosa. Hay mm, un número que es el único número que no está dibujado por Terry Dawson, que es el que está dibujado Francho, y me gusta mucho más que el dibujo de Terry mm. Dawson, todo hay que decirlo. Sí, le da un toque mucho más, pero yo creo que más que nada, yo creo que a veces el tema de las caras sale muy perjudicado cuando tienes que hacer muchos números, ¿no? Y tienes ¿cómo se dice? Un ilustrador bastante detallista. Yo creo que ahí el tema de plazos, pues, nunca suele ayudar en estos temas, ¿no? Y al final yo creo que en ciertas viñetas, ¿no? Sí que es verdad que sale demasiado perjudicado el tema de las caras. Y eso, yo Mm. la verdad que el primer arco tengo que decir que me parece maravilloso. O sea, creo que realmente eh, pone contra las cuerdas al personaje de Peter, pero brutal, ¿no? O sea, todo lo que él creía y todo esto se le viene abajo, ¿no? Con este secuestro de tía May, ¿no?
Y en cierto modo, lo comenté antes fuera de micro, ¿no? Me parecía una historia con una estructura similar al tema de el arco Halloween, aunque pueda parecer un poco exagerado, ¿no? Pero sí que es verdad un poco en esa estructura, ¿no? Donde Peter pues tiene que ir visitando todos sus diferentes y variados y peligrosos villanos, ¿no? Pero sin ningún resultado, ¿no? Incluyendo esa visita junto a Norman Osborn, ¿no? Que a mí me pareció súper interesante, ¿no? Pero aún así, Peter se encuentra en un pozo sin fondo, ¿no? Donde le dan palizas por todos los lados, ¿no? Y cada vez está más magullado, ¿no? Intentando encontrar quién ha sido el que ha perpetuado, ¿no? Este secuestro sobre su tía. Eso sí, Luis, ¿quieres añadir algo más de este primer arco, no? Poco más que añadir, la verdad. Bueno, el dibujo es cierto que tiene problemas, sin embargo, hay un enfrentamiento con Shocker. El enfrentamiento con. Mm. Joder, no me saldrá el nombre del personaje. No, Scorpion no, el que hacía Cuervo, ¿es? Sí, Adrian Toomes, ¿no? Sí, El joder. búho. El búho, eso. El búho. Bueno, el No búho está no, ni. No, es el personaje que hace. Que Horcrux. hace. De Michael Keaton. Michael Keaton en Spider-Man Far From Home. No, o sea, en Spider-Man. El buitre, el El buitre. El buitre, buitre, eso. eso. Mientras que la del buitre no es tan impresionante, sin embargo, el enfrentamiento que tiene Sí. con Electro Mm, es mucho más impresionante. Es muy, muy impresionante. Está muy, muy bien dibujado. Vamos a decir mm. algo a su favor del dibujo, ya que hemos dicho que las caras son una mierda, básicamente. No, no, sí, sí, es lo que comentaba yo antes, que a nivel de batallas es espectacular. Y Mm, quería comentar dos detalles primero que a mí me han gustado del cómic, ya entroncándolo por aquí primero, que está muy sorprendente, que es una cosa que yo en su día cuando lo leí, esto ha sido relectura, no me fijé tanto y demás, que está muy entroncado con la continuidad Marvel, porque básicamente vemos la situación de Peter Parker es la misma que nos encontramos en la etapa de A Straczynski, ver, que justo estaba desarrollándose. también tengo que decir Y que a Straczynski ya le jodieron suficiente con el tema de Civil War, ¿sabes? mm. sí, O también sea, es verdad. ya le jodieron suficiente con eso que tuvo que apañárselas como pudo con el Mefistazo, pero vamos, es Mefisto. Ya. Eh, Y bueno, decir también que me parece muy interesante y es una cosa que me ha gustado mucho del cómic en la relectura, que es todo lo de la historia del buitre. Eso ¿Por sí. por qué está haciendo esto? ¿Por qué? Bueno, primero, cómo llevan al límite a Peter Parker que se tiene que hasta liar con villanos un poco para intentar encontrar a su Mm, tía May, le llevan hasta ese límite. Y sobre todo el tema del buitre, la historia que me parece muy interesante, muy que no lo deja exactamente como un villano, más bien sería un poco antihéroe en esta historia del buitre, porque está cometiendo un delito, pero no lo está haciendo por malos motivos, ni mucho menos. Lo está haciendo un poco para intentar salvar era su nieto o sobrino, creo recordar. mm. Y, y un poco eso me gustó mucho, la verdad. Eso le dio un toque, más allá de quién luego es el villano principal de todo esto, que luego se acaba destapando, ya lo iremos hablando, me parece Mm. de los villanos que salen aquí, junto a ese, el mejor desarrollado, la verdad, su historia y todo. Sí, yo la verdad que estoy de acuerdo, ¿no? E incluso lo que es el final del primer arco, ¿no? A mí me gustó muchísimo, ¿no? Porque realmente tienes todo el tema, ¿no? De la historia que tiene el buitre, ¿no? De realmente luego Peter se da cuenta, ¿no? Que al final ni Electro ni el buitre eran los que estaban detrás de todo esto, ¿no? Sino que pasaban de paso, ¿no? Para robarle el dinero a este personaje, el búho, que es este mafioso, ¿no? Que a mí me ha parecido gracioso, ¿no? Porque yo esta es la primera vez que lo leo, ¿no? Pero este personaje aparece en... Bueno, yo es porque lo he leído, ¿no? Y seguramente Unai sí hace un poco de memoria también, ¿no? En los primeros números de Daredevil, en la historia de Daredevil, creo que es en el número 3. Y cuando lo vi, dije yo, coño, qué sorpresa. Sí. Y, y eso. Y luego tienes todo el tema, ¿no? De Peter cuando es evacuado al hospital, ¿no? Que llega, ¿no? Y realmente le hacen esa jugarreta psicológica, ¿no? Debido a los tranquilizantes, ¿no? Porque está totalmente drogado, ¿no? Y el tema de las alucinaciones, o sea, a mí me parecía súper guay, ¿no?
Y yo creo que lo podrían haber estirado un poquito más, ¿no? Para darle un poco más de juego a la historia. Una pena que se acabara tan rápido, ya digo, ¿eh? Y bueno, y ahora entrados en el segundo arco, ¿no? Pues bueno, esta historia, bueno, o esta caza sigue, ¿no? Eso sí, el buitre pues da caza a Peter, ¿no? Que está en el hospital, ¿no? Sin embargo, quien viene al rescate es nada más y nada menos que Black Cat, ¿no? Y bueno, Black Cat consigue acabar con el buitre, ¿no? Que a su vez lo entrega a este mafioso que está intentando hacerse un hueco de nuevo en la ciudad, ¿no? Tras quedar débil, pues lo tirará abajo, ¿no? Y ahora también, porque aquí creo que en esta historia se dice, ¿no? Que Kingpin, ¿no? Está fuera de combate, ¿no? Y esto le deja como un hueco, ¿no? A este mafioso de volver a recuperar un poco su imperio. Y eso, y luego es verdad que sí que es verdad, destacar que el número que dibuja Frank Cho es el número 5, ¿no? Luego ya a partir del 6 ya vuelve a dibujar Terry Dodson, ¿no? Y ya digo, hay cosas interesantes. Luego, después se ponen un poco las cartas sobre la mesa, ¿no? Porque, pues, Mary Jane, que había escapado, ¿no? Por orden de Peter, ¿no? Para que no la pillaran, termina volviendo a Nueva York, ¿no? Y bueno, se siguen como destapando un poco las miserias, ¿no? Ya que Peter se entera de que no tiene dinero en el banco, ¿no? Eh, Mary Jane, pues obviamente era un poco la causante de todo eso, ¿no? Debido a los gastos y que no quería pues preocuparlo mucho más, ¿no? Esto en el fondo pues sigue agrandando un poco este sentimiento, ¿no? De que Peter se va hundiendo en las arenas movedizas, ¿no? A pesar de tener el cuerpo magullado y destrozado, pues sigue volviendo otra vez a la carga, ¿no? Y me pareció interesante este número, ¿no? De cuando está por las calles, ¿no? Y se encuentra este hombre, ¿no? Que está intentando cambiar una rueda, ¿no? Y dice, no, es que no quiero pagar $500 para que me arreglen el coche, para eso te llamo a ti. O sea, me pareció interesante. ¿Y a vosotros Es tremendo, sí. qué os pareció hasta ese punto un poco lo que es el desarrollo ya de la mitad del segundo arco? Bastante bien, la verdad. O sea, sigue en muy buena línea. Sigue desarrollando muy bien la historia y en Mm, general bastante bien. Lo único es eso, el segundo arco tiene un problema ahora mm. que comentaremos más adelante. Sí, Que yo para mí en concreto este personaje tampoco le acabo de ver por qué lo introducen aquí, pero bueno. mm. Y bueno, pues el número, bueno, este primer número del primer arco termina con Doctor Octopus haciendo las suyas. Sin embargo, este Doctor Octopus sirve como de señuelo. Sirve de señuelo no porque realmente quienes habían puesto esta trampa a Spider-Man, ¿no? Habían sido la policía. O bueno, un poco decir los SWAT, ¿no? Que estuvieron ahí, ¿no? Ya que justamente al final del primer arco, ¿no? Jonah Jameson, ¿no? Va a poner una recompensa de 5 millones, ¿no? Por descubrir quién es, bueno, quién está debajo de la máscara de Spider-Man, ya que cuando fue transportado al hospital, ¿no? Hubo una persona que le sacó una foto de refilón, ¿no? Pero bueno, al estar con la cara hinchada después de tantos golpes, pues era una persona irreconocible, ¿no? Y Jonah Jameson, ¿no? Al ver que está tan cerca el pez gordo, ¿no? Pues decide poner esta recompensa, ¿no? Pues que obviamente, pues es muy tentativa, ¿no? E incluso para los policías del SWAT, ¿no? Que bueno, a su vez tampoco terminan consiguiéndolo, ¿no? Y bueno, Peter pues vuelve de nuevo a su vida con Mary Jane, ¿no? E intentando buscar soluciones a este problema, ¿no? Y mientras tanto, ¿no? Aparece un pseudo Spider-Man en la oficina de Jonah Jameson, ¿no? Eso es súper interesante. Que yo me reí tanto porque justamente parecía un Peter así de 50 años. O por lo menos a mí me dio esa sensación.
Y bueno, mientras tanto, ¿no? Pues Peter, mientras estaba este sujeto, ¿no? Él buscaba, ¿no? Una solución de hablar con Jonah Jameson, ¿no? Para, en cierto modo, arreglar todo esto, ¿no? Ya que sabe que poco a poco se están acercando a su cabeza, ¿no? Y sabe que cuando los tenga en la nuca, pues poco va a ser posible, ¿no? Aparece bueno, aparece el hijo de Jonah Jameson, ¿no? Que es John John. Y bueno, se nos hace un poco de recopilatorio, ¿no? Aún así, Peter vuelve otra vez a la celda donde está Norman Osborn encarcelado, ¿no? Intentando buscar respuestas, ¿no? Pero tampoco lo consigue, ¿no? Porque bueno, Norman Osborn, la verdad que es un personaje muy frío que sabe muy bien manejar este tipo de situaciones, ¿no? Y a pesar de que fuera o no fuera el que estuviera detrás de todo esto, ¿no? El tema es que el personaje se mueve como, vamos, como pez en el agua. Eso sí, nos da un pequeño contexto, ¿no? Sobre esta persona, ¿no? De seguridad, ¿no? Que tiene una mujer bueno, que su mujer tiene fibromialgia, ¿no? Y que lo pone en comparación, ¿no? Con el tema de Peter y que a él no le iba a ayudar porque él lo metió ahí, ¿no? Pero una persona, ¿no? Que le estuvo haciendo ciertos favores que estaban escondidos en la cena, ¿no? Pues Norman Osborn como que se sentía en la necesidad de hacerlo, ¿no? Y eso sí, me gusta, ¿no? Porque justamente en estas conversaciones que tiene Peter con Norman, ¿no? Las viñetas, ¿no? Estas frontales, ¿no? Que le dan el plano de cara a Norman, ¿no? Me mola porque sale como media cara con el color piel, ¿no? Y luego tienes la otra parte de la cara, ¿no? Que se mira absolutamente con todo verde, ¿no? Como el duende verde. ¿A vosotros ese detalle qué tal os pareció? Es un detalle que está bastante chulo, la verdad. Pero. O sea, es un detalle que demuestra eso, la bipolaridad que tiene Norman Mm. Osborn, que siempre ha sido bipolar, eso es algo claro. Y que siempre, o sea, ese tipo de detalles siempre queda bien. Y Sí, eso, y aún así, pues, Unai, ¿quieres comentar algo? no, no, que totalmente, que la verdad, eso me pareció un muy buen detalle. Simplemente añadir eso. Vale. Y bueno, pues toda esta caza, ¿no? Sigue continuando, ¿no? Como Peter pues va junto bueno, del Instituto Xavier, ¿no? Donde pues habla con los mutantes, ¿no? Pues esto termina, ¿no? Con Peter hablando con la hija del mundo paralelo, bueno, de otra tierra paralela de los X-Men, ¿no? Donde pues está aquí esta hija de Scott y Jean Grey, ¿no? Que bueno, ve un poco cómo fue la situación de Aunt May, ¿no? Y que dice que está muerta, que al final termina eso, ¿no? Pero que no pudo saber quién es eh, mm, el verdadero, por decirlo así, persona que le ha hecho eso a tía May. Eso sí, pues esto sigue llevándonos a Peter, ¿no? A un nivel de desesperación todavía mayor, ¿no? Porque aquí me gusta, ¿no? Y a pesar de que el segundo arco, ¿no? Ahora con la entrada de cierto personaje va a decaer, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Porque realmente se remarca todo el rato de que Peter no quiere tener más cadáveres en su espalda, ¿no? Ya que se remarca todo el tema de la muerte del tío Ben, ¿no? Por supuesto. La muerte de Harry Osborn, la muerte de Gwen Stacy. eh, y que al final, pues él sabe que esos cuerpos, ¿no? Corren a su cargo, ¿no? Que los está cargando en su espalda, ¿no? Y que no quiere tener ninguno más, ¿no? ¿A vosotros qué os parece todo este, bueno, como decir, este subtrama, ¿no? Muy lógica viniendo de Peter Parker, quiero decir, si algo se caracteriza siempre Peter Parker es la Mm, constante culpabilidad ya desde el propio asesinato del tío Ben, un poco que indirectamente lo provocó él y es eso, al final, quieras o no, va pesando todo lo que le pasa, mm, lo remarca muy bien Gwen Stacy y hasta el tema del clon de Ben Reilly, ¿sabes? O sea, mm, siempre es una correcto, persona que correcto. intenta siempre hacerlo mejor, pero siempre acaba saliendo Mm, salpicada y con tragedia. Y yo lo veo muy buen punto, la verdad, porque quieras o no, está en juego la vida de su tía,
cree que está muerta, de hecho, que hay, no sé Mm. si era aquí o ya salió, la visita que hace a la Sí, mansión, a la sí, mansión sí, X sí, con lo la acabo de hija de... comentar ahora. Y se piensa que está muerta y claro, Mm, es normal, o sea, es muy intrínseco en el personaje, esa culpabilidad siempre siempre presente en él. O mm. sea que me parece muy, muy bien, la verdad, me parece muy lógico que lo muestre aquí en la obra. No, la verdad que es súper interesante, ¿no? Y es verdad que lo que dices tú, es un aspecto bastante recurrente, ¿no? Pero que yo creo que aquí obtiene como un significado un poco más importante, ¿no? Porque realmente aquí ya te dan ese primer punto, ¿no? Donde dicen que está muerto. O sea, Peter ya está con ese sentimiento, ¿no? De decir, no, está muerto. O sea, no quiero, no puede ser verdad, ¿sabes? Luchar un poco por salir de la tumba, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Él no quiere dar por hecho de que su tía está muerta, ¿no? Y bueno, toda esta trama continúa, ¿no? En el siguiente número de este arco, ¿no? Que es un poco más tranquilito, ¿no? Pero que termina con la aparición del personaje por antonomasia, ¿no? Del que estábamos hablando, ¿no? Y este personaje no es nada más ni nada menos que Eddie Brock. Sí. Eh, ¿Qué os ha parecido la entrada triunfal desde las sombras de este gran personaje que todos queremos? Aparece de una forma muy, muy secundaria en realidad. Porque aparece rollo, le recogen de un avión y demás. Y lo que planea al final Eddie Brock es vender lo que viene siendo el simbionte. Pretende vender a Venom. Entonces al final Eddie Brock como tal no tiene mucha importancia. Sino las consecuencias de lo que hace él cuando vende a Venom. Cuando vende al Hmm. mejor postor a Venom. Es lo importante de esta historia y todo lo que genera. Sí, aunque bueno, yo lo noto un poco que más allá un poco de esto de mostrarnos a Eddie Brock que está hasta las narices del tema del Hmm. simbionte y demás, y toda la culpa que tiene, no me pega mucho, más allá de luego cierta cosa que acaba pasando también con el Sí. simbionte más adelante, que tampoco lo veo muy, muy, muy necesario, la Hmm. verdad. O sea, no entiendo muy bien porque tampoco te acaba aportando excesivamente algo grande a la historia. O sea que no sé. Es algo que simplemente no sé si le haría gracia a Mark Millar meterlo o porque lo quiso meter, pero sin más. Sí, yo la verdad que para mí, no sé, estoy con Unai, ¿no? De que no termino de convencer de que me hayan puesto esto, ¿no? En la historia, ¿no? Además, todo el tema de Eddie Brock, ¿no? E incluso no me hubiera parecido extraño, ¿no? Que Eddie Brock fuera el que estuviera detrás de todo esto, ¿no? Pero realmente tal y como Mark Millar coge todo esto del simbionte, ¿no? De que Eddie Brock, pues, no necesita en cierto modo el simbionte, ¿no? Y es como que está buscando otros huéspedes, ¿no? Para intentar saciar como la necesidad del simbionte, ¿no? Yo creo que luego en cierto modo busca esta, no sé, esta comparación con el tema de la religión, no lo sé. O sea, me pareció algo raro, ¿no? De, de meter en esta historia, sobre todo cuando tienes todo el tema de los otros villanos, ¿no? Que te estaba funcionando súper bien, ¿no? Y esto, además, es que es lo que decía antes Luis, ¿no? Viene del avión, eh, parece que viene ahí como un magnate, ¿no? De la trama que viene de ningún sitio, o sea, básicamente, ¿no? O sea, realmente el contexto está un poco sacado, ¿no? Y ya digo, o sea, luego pues se pone a subasta, ¿no? Y termina vendiendo el simbionte por unos, si no mal me equivoco, unos 10 millones, ¿no? Y se lo da a un chico que es hijo de un famoso mafioso, ¿no? Y que, bueno, esto sirve, ¿no? Para, como en cierto modo, constatar todavía más su legado, ¿no? Y hacer que su hijo sea alguien importante. Cosa que esto con el simbionte nunca sale bien, desde luego. Mientras tanto, pues nos encontramos en esta reunión de instituto, ¿no? Donde Peter pues se reencuentra con todos sus compañeros, ¿no? Y bueno, pues revive ciertas memorias, ¿no?
hasta que ocurre la sorpresa, ¿no? Y es que este Venom con forma de Spawn aparece en el instituto, ¿no? Y, y busca guerra bueno, con Peter Parker, o mejor dicho, Spider-Man, ¿no? Porque aquí ya se juega ya bastante en serio ya con el tema de la identidad, ¿no? Cosa que, en cierto modo, a mí me parece interesante, ¿no? Antes de seguir un poco con la trama, ¿no? De realmente Peter parece un personaje anclado como en los 90, ¿no? 80, ¿no? Donde la identidad secreta era algo súper importante, ¿no? Y aquí es A como ver, al que... final, para Peter, mm, la identidad secreta siempre ha sido importante. Al final, el sí. mefistazo viene por eso. Sí, no, pero bueno, el Mephistazo yo creo que eh, hablaremos algún día. No, Pero no, aún así, quiero literalmente, decir, literalmente tenemos que hablar porque es parte de Civil War según Marvel Deluxe. claro, claro, Por claro, pero desgracia bueno, habrá que hablar de eso, sí. claro, algún día, pero bueno, quiero decir, aún queda mucho para eso, aún queda mucho para eso. Y lo que sí que iba a comentar, ¿no? Es que el cómic realmente nos da una versión, ¿no? De Peter Parker sigue defendiendo todos estos valores, ¿no? Que se han mantenido durante las décadas, mientras cuando va a visitar la mansión de los Avengers, ¿no? O cuando busca ayuda, ¿no? Es como en plan, bueno, el tema de la identidad tampoco es tanto, ¿no? O sea, incluso puedes tener una mejor vida, ¿no? Porque todo esto, el tema de la doble vida, pues se te va, vives más libremente, ¿no? Por decirlo así. Y no tienes que seguir escondiéndote, ¿no? ¿Vosotros qué opináis sobre esto? A ver, yo creo que siempre el tema de la doble vida es un conflicto que siempre ha estado en Mm, Peter Parker, pero es un conflicto necesario y lo que lo demuestra perfectamente es este cómic. En el mm, momento que alguien descubre quién eres, van a ir a por tu familia, a por tu gente. A Iron Man le da igual, porque Iron Man no tiene a nadie. A mm, Capitán América le da igual, porque todas las personas que tiene a su alrededor son personas entrenadas. Porque Sharon Carter está entrenada, mm, Bucky está entrenado, o sea, toda la gente que hay a su alrededor está entrenada para defenderse. Pero Peter no, Peter tiene una esposa, que en este momento si es mm, esposa, tiene una tía mayor que le pueden atacar, entonces por eso nunca, y por eso es tan importante en el momento de Civil War cuando él se desenmascara, porque técnicamente casi nadie, o sea, en el mundo real nadie sabe la existencia de, o sea, la mm. identidad de Peter Parker como Spider-Man, salvo un par de personas. Y personas de mucha confianza de Peter. Por eso siempre la doble vida para Peter siempre ha sido muy importante. Sí, totalmente. A fin de cuentas es eso. O sea, y es lo que un poco recogiendo lo que decía antes. Ha perdido tanta gente, Peter, que es que justo. Que bueno, esto luego ya lo veremos más, sobre todo en Civil War, cuando lleguemos a ello. Básicamente, revelar tu identidad secreta es poner una diana muy Mm, clara en tus enemigos y sobre todo en su familia. Y es que es eso, Peter no quiere seguir perdiendo a más gente. Es algo que también está muy presente en esta obra. Y porque ya ha perdido demasiado y digamos que no, es algo que es algo que le come muy por dentro. O sea que es entendible un poco que quiera seguir manteniendo esta doble identidad. mm. Bueno, está claro que, como dijo Luis, esto Marvel Comics pues no lo tendría muy en cuenta, ¿no? Porque hicieron lo que hicieron. Luego con el tema del Mefistazo. No, pero yo creo que lo tuvieron en cuenta y por eso, o sea, tuvieron en cuenta lo importante que era desenmascararlo, pero no tuvieron en cuenta las consecuencias que suponía desenmascararlo para la serie de Spider-Man. Ese fue el problema. Y porque, por Mm, ejemplo, en Ultimate Spider-Man, una de las primeras cosas que hace Peter, rollo, el primer sí. tomo del Ultimate Spider-Man integral, que creo que son 12 no, 10 números o así, una de las primeras cosas que hace es contárselo a Mary Jane, porque tiene Mm, mucha confianza en ella, pero a nadie más, ¿sabes? Son esas pequeñas mm. cositas y vamos, ya iremos viendo según evoluciona, pero al Mm. final es eso, hay que... La identidad de Spider-Man siempre va a ser un secreto, salvo si estás en el MCU que se quita la máscara como si fuese esto, yo qué sé. Bueno, yo tengo que decir una cosa y realmente a mí Spider-Man me recuerda un poco al tema de Superman, ¿no? Con el tema de la identidad, ¿no? De es una identidad pues que más que nada es algo ya como inherente al personaje, ¿no? Pero yo creo que es verdad que sí que con el tema del Mefistazo, pues es lo que decía Luis, ¿no? Lo hicieron, ¿no? Pero no sabían realmente a qué consecuencias se enfrentaban, ¿no? Con dicha decisión, ¿no? Y yo creo que para mí eso, bueno, aparte que ya hablaremos luego más profundamente, ¿no?
a mí me parece un error, ¿no? Claramente, ¿no? Y aquí es un poco como que reniegan de esa idea, ¿no? Porque, bueno, pues desenmascararlo, pues tal, ¿no? Yo creo que en términos narrativos, ¿no? Yo creo que una historia con ese estilo, yo creo que podría funcionar mucho mejor, ¿no? E incluso con Superman, ¿no? Creo que en cierto modo lo ha hecho, ¿no? Aunque es verdad que, por ejemplo, actualmente Bendis lo hizo, ¿no? Pero yo creo que Bendis al final como que terminó arrepintiéndose un poco, ¿no? De haber bueno, de haber soltado la identidad secreta de Clark Kent, ¿no? Bueno, de Superman, mejor dicho. Y eso, aún así, en relación con el tema del UCM, bueno, el tema del UCM yo creo que va por otros cauces, ¿no? Que si queréis, luego después, al terminar, podríamos, si queréis, debatir un poco, ¿no? Sobre el tema de la entidad, ¿no? Y eso, y todo el tema de este segundo arco, ¿no? Termina en esta parte 4 del arco llamado Venomus, que ya vamos, es súper significativo de Eddie Brock, ¿no? Y es con la llegada de este simbionte, ¿no? Con cara de Spawn, ¿no? Porque yo lo miro más, más Spawn que Venom, y además con esos dientes de tiburón en vez de Venom, que me estuve riendo un rato mientras lo leía, la verdad, ¿eh? Y eso, pues bueno, esta batalla pues tiene su cosa, ¿no? Tampoco yo creo que es para mucho, ¿no? Y termina, ¿no? Con un pequeño con un pequeño Deus Ex Machina que yo me tragué. Bueno, Deus Ex Machina no, pero, o sea, fue un poco raro, ¿no? Porque realmente este Venom, ¿no? Atraviesa el cuerpo de Spider-Man, ¿no? Que luego resulta ser un Spider-Man falso, ¿no? Por el tema de la recompensa, ¿no? Y que estaban sacando fotos él y un amigo, ¿no? En una azotea, ¿no? Para el tema del premio, ¿no? Y entregárselo a Jonah Jameson para ganar esos 5 millones. Y luego, pues, se revela, ¿no? Que Peter Parker, pues, estaba escondido, ¿no? y preparado para darle el último toque a este hijo del mafioso, ¿no? Que buscaba un poco, pues, eh, con unas pretensiones demasiado altas, no conseguir ni lo que Doctor Doom, Doctor Octopus, Norman Osborn no habían hecho. Eso sí, termina de una forma bastante cruel, ¿no? Porque, bueno, el tío se piensa que puede volar, ¿no? Y al final, pues, el simbionte lo termina abandonando, ¿no? Y termina, pues, en cierto modo cayendo desde una altura bastante elevada, ¿no? Para estrellarse contra el suelo, ¿no? Y terminar muriendo, ¿no? Y al final de este número, ¿no? Pues llega la llega la jugada super top, ¿no? De Peter Parker, ¿no? Que es aparecer en el Daily Bugle, ¿no? Y revelarle a Jonah Jameson, ¿no? Que Spider-Man es su hijo. ¿Qué os pareció este último número del arco, ¿no? Donde Mark Millar ya termina por tirar la casa por la ventana. O sea, lo que me pude reír con lo de Jonah Jameson, o sea, es que me parece brutal, o sea, los gestos que pone, que ahí sí están bien, la verdad, el dibujo de Riddle, son los Mm, gestos que pone para decirle que es su hijo todo este tiempo, porque siempre ha estado Jonah Jameson muy enfrentado al tema de Spider-Man y tal, mm, y acaba descubriendo básicamente que es su propio hijo, que se queda un poco en plan, no puede ser esto tiene que ser una pesadilla. mm. Guau, guau, chaval, fue divertidísimo, me lo pasé en grande, me lo pasé en grande, la verdad, con eso. Sí, exactamente. Es muy divertido, sobre todo por las caras tanto de Peter como de Jonah J. Jameson y lo que empieza a hacer Jonah J. Jameson a partir de que descubre que Spider-Man es su hijo, entre comillas, es muy divertido. Y bueno, yo tengo que decir que ya un poco en general, ¿no? De este segundo arco, ¿no? A mí me parece que tiran mucho por la borda lo que se había construido en el primero, ¿no? Ya que en el primero la historia tenía un toque mucho más, más duro, ¿no? Y en este segundo arco, ¿no? Es como que se va diluyendo, ¿no? Van introduciendo estos conceptos de Eddie Brock, del simbionte, y yo creo que luego también el hecho de que Peter, pues a lo mejor eh, no le hubiera atacado otros villanos, ¿no? Por ejemplo, poner, yo qué sé, al hombre de arena, ¿no? O el tema de Hydro-Man, ¿no? Yo creo que hubiera sido interesante, ¿no? Y haber llevado a Peter, ¿no? A ese punto de todavía más de extrema ansia, ¿no? Por ya salvar a su tía. Y eso. Y ahora nos centramos en el tercer arco, ¿no? Y el último, ¿no?
Y bueno, Unai, si quieres cuéntanos un poquito cómo transcurre este tercer arco, ¿no? Antes de pasar a opinar. Ya este tercer arco, dejando a un lado este mini parón de Mm, Venom, volvemos en sí a la trama principal y bueno, resulta que Peter Parker, pues al final alguien contacta con él para quedar a charlar, a comer y un poco revelarle todo lo que está de por sí en el entramado, que con quien quedas con Mark Gargan, alias el Escorpión, y básicamente que a mí esto me gustó bastante, la verdad, un poco la revelación, un mm, poco el porqué de todo. Y también es muy del villano que en este caso quien estaba detrás de todo esto es obviamente Norman Osborn, porque es un plan muy suyo, muy maquiavélico, mm, muy de él, que básicamente lo que le revela a Mark Gargan, que es que durante muchísimos años siempre, digamos, como que las grandes órdenes, las grandes élites y demás, para mantener un poco a raya un status quo y demás de los superhéroes, creaba a los supervillanos un poco como para siempre tener esa dicotomía, siempre y un poco mm, mantener todo dentro de un mismo status quo. Y que, Norman Osborn conocía a nombres importantes que estaban detrás de ellos y que por ello era un objetivo y al meterlo en la cárcel, pues básicamente Norman Osborn era una diana muy fácil para la gente que se quería quitarlo de en medio por saber esta información. Y un poco lo que le propone Mark Gargan, básicamente, que han secuestrado a su tía May y la han hecho pasar estas tantas penurias para que sacara a Norman Osborn de la cárcel y con ello un poco, digamos, ese es el plan que tiene a largo plazo, que tenía a largo plazo todo este tiempo. Que ya te digo, a mí me parece, me gusta mucho, me parece una idea muy buena. Un poco de que también un poco muy la broma, me recordó un poco, un poco al final de la broma asesina en el sentido de que en el sitio, esa dicotomía del Joker y Batman, ¿sabéis a lo que me refiero? Un poco de sí, que no puedes vivir en uno sin el otro, un poco es lo claro. que te viene a decir un poco Mark Millar con el tema de superhéroes y supervillanos aquí con esta revelación. No sé qué os parece esto. Yo por mi parte, la verdad que a mí sí que me gustó y justamente cuando lo estaba pensando, ¿no? Todo el tema de las charlas que tenían Peter y Norman cuando Peter lo iba a visitar a la cárcel, ¿no? Me recordó mucho de esa dinámica, ¿no? De el uno no puede vivir sin el otro, ¿no? Y luego todo el tema de los supervillanos, ¿no? De que el gobierno, pues, estaba detrás de todo esto, ¿no? De que luego, pues, Norman Osborn, pues, fue una persona que se movió muy bien entre las sombras, ¿no? Para subir puestos, ¿no? Y que todo el tema de que los supervillanos, pues, fueran obra de él, ¿no? Yo creo que eso me pareció súper molón. Y además una referencia al tema de los Thunderbolts, ¿no? A lo mejor estaba ahí un poco en plan yo ya pensando, uff, pero me pareció una referencia como directa, ¿no? A los Thunderbolts, ¿no? Y que luego el gobierno, ¿no? Es quien está detrás de todo el tema de los supervillanos, ¿no? De desbancar a los héroes, ¿no? Yo creo que en cierto modo, ¿no? A mí me recuerda mucho, bueno, no sé si aquí lo habéis visto, ¿no? Pero sí que me recuerda mucho a la segunda temporada de Spectacular Spider-Man, ¿no? Que es para mí la serie de animación de Spider-Man, ¿no? La mejor que ha habido en mucho tiempo, ¿no? Yo creo que en muchísimas décadas por delante, ¿no? Porque el tema de todo esto, ¿no? Está tratado similarmente, ¿no? Y yo me vi bastante referenciado, la verdad. No sé, creo que todo se vuelve un poco locura y está un poco, para mí está un poco mal resuelto, ¿no? O Mm, sea, me parece que deberían haber tenido un villano claro y al final es todo muy batiburrillo, muy mezclas y siniestros, luego de repente tienes el tema de Duende Verde y Octopus, esto es todo muy caótico, eso sí, me gusta mucho el detalle del callback al momento de Gwen Stacy con Mary Jane. mm. Rectifico, 6 siniestros, no 14 siniestros o algo así, creo que 14, Sí, llamaba sí, Norman sí, para... porque son Osborn. todos, cierto, cierto. El problema es que es eso, es que ya la cosa es que eran 12 y luego, bueno, eh, este se va, ¿no? O sea, Norman Osborn se va, ¿no? Pero luego aparece Escorpión con el simbionte. Yo es que Eso es ya, una fumada. yo es Eso que es ya una me fumada perdí lo que hacen allí. con Escorpión. Y además luego aparecen los Avengers ahí como en plan, venga, vamos a Y la por cierto, fiesta. lo de Escorpión en el simiente, esto no es que sea rollo jiji jaja, no, no, es que esto dura hasta
En Mm, Thunderbolts es él, bueno, en Los Vengadores Oscuros es él como Venom. no sé, ahora mismo Estoy no casi me... seguro de que sí, que es él como Venom. Me suena, Porque, me suena. porque, no sé. porque Sí, me Scorpion suena, pierde la pero... armadura y pasa a ser Venom, pero es que esto dura un porrón de años. Sí, porque me suena. Porque aparte es que el problema es que Eddie Brock pues no tenía mucho recorrido, ¿no? Y no sé, pero Que es algo sí que, que es por la ejemplo, verdad. ya lo voy a rescatar ahora con Eddie Brock. Lo que hace muy bien Donny Cates es darle una propia identidad a Venom en su Mm, etapa, la verdad. Es lo que. Porque siempre me ha parecido un personaje que más hay. Que si le quitas la parte de Spider-Man no tiene como una identidad propia, que tiene que depender siempre mucho de Spider-Man. Al final lo de Venom, ya, Venom al final técnicamente es el contrario de Spider-Man y cuando Venom se hace súper popular, pues pasa de ser el contrario de Spider-Man a ser el anti-Spider-Man, un Spider-Man antihéroe y entonces aparece Carnage para tener un anti-Venom y anti-Spider-Man. No sé, o sea, lo de Venom se les fue un poquito de las manos con el paso del tiempo. sí, no, la verdad es que sí. El tema de yo siempre digo que a mí Venom pues tiene su punto, ¿no? Y sí, le voy a dar la razón a Luis, ¿no? Porque Mark Arcan fue Venom en Dark Avengers. Sí. O sea, lo mantuvieron como Venom para el tema de Dark Avengers, ¿no? Desde el primer número, ¿no? Hasta el número 16, ¿no? Que es hasta donde acaba esta serie, ¿no? De Dark Avengers, ¿no? Y luego también tuvo una pequeña miniserie, ¿no? Que pues supongo que estaría un poco resuelta con el tema de Dark Avengers, ¿no? Y luego sí que ya después volvería a ser de nuevo Escorpión. Y ya os digo, un poco sería el principio de este personaje, ¿no? Pero poco más, la verdad, ¿no? Ya digo, porque el tema de Venom, pues a mí me chirrió bastante, ¿no? Y es lo que decía Luis, ¿no? Podrían haber tenido un villano ya desde el primer momento, ¿no? Incluso Norman Osborn, Doctor Octopus, o incluso tenían todo esto del tema del búho, que podrían haberlo hecho perfectamente, ¿no? E incluso fuera una jugada, ¿no? Ahora de que él podía convertirse en el rey de Nueva York, ¿no? Y tenía esa oportunidad, ¿no? Pues utilizar a Spider-Man como un eslabón perdido, ¿no? Y que al final, pues, eh, derrotarlo, ¿no? Y vender su identidad y esto y volver a coronarse. Pero yo digo, el final a mí me parece el apoteósico, ¿no? Ya es que los dos últimos números ya me costó leerlos, pero muy tremendamente. Eso sí, al final, pues bueno, en cierto modo acaba todo bien, ¿no? Porque pues Peter consigue salvar a Mary Jane, ¿no? Y luego también consigue salvar a la tía May, ¿no? Que estaba recluida, ¿no? En una tumba. Y al lado Que era del vamos, tío Ben. por eso, o sea, el tema estaba bien currado, ¿eh? Y ya digo, y como conclusiones finales, ¿qué podéis decir de esta obra? En general. A ver, lo habéis dicho muy bien. A mí me gusta un poco el porqué de la resolución, y de hecho me gusta mucho el detalle ese de la carta al final. Es muy broma asesina, si te fijas, un poco en plan que como que le agradece un poco Norman Osborn, que también demuestra su bipolaridad ahí, un poco tener siempre a Spider-Man como contrario y demás. Me gusta eso mucho, me gusta la resolución, Mm, pero es eso, es muy, muy, muy caos, es muy Mark Millar. Venga, voy a meter cosas, voy a meter cosas, voy a meter cosas. Lo de Venom es un ejemplo de ello. Y sobre todo es eso, es un poco caos en la ejecución, pero la resolución en sí me gusta bastante. En general, la obra, salvo lo caótica que se vuelve y salvo lo del tema de Venom, es una obra que está bastante bien, la verdad, muy entretenida dentro de lo que cabe. Sí, es entretenida, pero se hace un pelín pesada en el sentido de lo que hemos visto, que de repente aparecen 20.000 millones de villanos a por Peter, no sé, pasa todo lo de Venom, que es bastante raro, no sé. Todo el tema que gira alrededor de la resolución, de cómo resolver el misterio y demás, es bastante caos. Para mi gusto, es una buena obra, pero tampoco es una maravilla de la historia del cómic. Sí, yo tengo que decir que es eso, que ahí coincido con Luis, ¿no? Con lo último que dijo, ¿no?
pero yo creo que como una historia que tal, tampoco, como decir, pasa muy por debajo del radar, quiero decir. Yo la verdad que tampoco es que tuviera mucha percepción de esta historia, ¿no? Ya os digo. Pero yo creo que sí que es verdad que esta historia podían haber hecho dos historias, ¿no? Que podía haber sido muy interesante, ¿no? Con todo el tema de Venom, ¿no? Y luego todo el tema de Norman Osborn, ¿no? Y os digo, o sea, podía haber sido interesante, ¿no? Y podían haber dado muchísimo más bombo, ¿no? Que todo este popurrí que al final, pues termina, no sé, no te termina gustando, ¿no? Como a lo mejor debía haber hecho, no, porque es eso, al final el popurrí termina como llevándose todo por delante. Y digo, el dibujo, pues, me pareció bien sólido, cumplidor, sin mucho más, ¿no? Y luego sí que es verdad que el guión, ya digo, empieza muy bien, luego el segundo, pues, baja, ¿no? Y luego ya le llegada de Venom, pues Mark Millar no sabe qué hacer mucho. Eh, Más que nada, sigue un poco la trama, ¿no? Luego es verdad que ahí estoy con Unai, ¿no? Al principio del tercero vuelve a subir, ¿no? Porque todo el tema de la aparición de Mark Argan, ¿no? Como que le pone un poco en contexto, da la sensación que hay como que la trama vuelve a recuperar su estatus. Y luego después el final, pues ya es como una bajada de. Como cuando subes en el Shambhala, ¿no? Y tienes esta cuesta hacia arriba, ¿no? Pues, y luego bajas hacia abajo a toda velocidad, pues ahí ya me pareció el, el apoteósico final ya. Y eso, y ahora, bueno, antes de acabar, sí que me gustaría haceros una pequeña pregunta, ¿no? Que sí que a lo mejor se va un poco fuera del cómic, ¿no? Pero como lo hemos dejado ahí con el tema de la duda antes, ¿no? ¿Qué opinas todo el tema este de la identidad de Spider-Man en el UCM? O sea, yo creo que es difícil mantener la identidad para yo qué sé, agencias gubernamentales que tienen un montón de Mm, instrumentos y demás. Es difícil, pero me parece que la identidad de Spider-Man llega a un punto que es absurdo. O sea, creo que deberían protegerla un poco más, porque llega un punto que es absurdo. Confía en Misterio ciegamente y le saluda sin la máscara. Es más, entra todo lo de Shield sin la máscara, cosa que me parece un error tremendo. Cuando, por ejemplo, en este mismo vemos que va a la Torre de los Vengadores, va con la máscara puesta, va con todo puesto para que no le reconozca a nadie, ¿sabes? mm, Eh, el tema de que Zendaya MJ le descubra tan fácilmente me parece muy raro. Que en la primera película le descubran las dos veces de una manera muy muy absurda. La primera cuando se cuela por la habitación y le pilla a su amigo quitándose, entrando y quitándose la máscara, o que le pille la tía May en la habitación. Porque encima lo de la tía May me parece aún más absurdo porque era tan sencillo como cerrar la puerta. Es que ni cierra la puerta. Me parece que le resulta muy sencillo quitarse la máscara y presentarse como Peter Parker cuando eso jamás pasaría en los cómics. Entiendo que es porque es un Peter Parker que es diferente, muy joven e inexperto, pero al final eso tiene consecuencias y imagino que esas consecuencias las pagará. Al final, ahora mismo ya da igual, porque con lo que pasó en la escena postcrédito de Far From Home, cuando Jonah J. Jameson descubre a través de Misterio quién es Spider-Man, ya da igual. Pero no sé, o sea, veremos porque si esto tiene consecuencias y hubiese un mefistazo, que es mi esperanza que haya un mefistazo, sé que suena fatal, pero es mi esperanza que haya un mefistazo que porque quiero, o sea, me gusta Zendaya, pero no me gusta el personaje de Zendaya en el MCU, así que un mefistazo sería la mejor forma de eliminar ese personaje del MCU y traer a una Mary Jane pelirroja de verdad. Salvemos a los pelirrojos que no aparecen en el cine. Y creo que tenga cierto recuerdo Peter de qué ha sucedido en el pasado para evitar volver a repetir en esos errores de revelarle su identidad a todo Kiski puede ayudar a que sea un Spider-Man más clásico. Sí, a ver por dónde tiran, porque ahora con el tema multiverso también se abre una posibilidad de que también de alguna manera puedan usar esas armas y un poco revertirlo. Pero sí, a mí es una cosa que, especialmente de la visión del UCM, si de algo tengo que criticar a Spider-Man, un poco lo de la volatilidad con la identidad secreta. Porque es eso, aunque Spider-Man a fin de cuentas es un personaje en general que siempre reserva muy, muy su identidad y salvo casos muy excepcionales o porque simplemente lo acaban descubriendo, no suele revelar su identidad. Y es eso, es un poco en el UCM, venga, ¿por qué no? Vamos, sin más, porque por ejemplo lo de la tía May,
en los cómics hasta la etapa de Straczynski. Como tal, no descubre que su sobrino es Spider-Man. Y estamos hablando que a lo mejor la etapa de Straczynski, que empieza a principios de los 2000, Spider-Man es un personaje que empieza en los años 60, son 40 años. Quiero decir, que tardan lo suyo en hacer una cosa así. Y sin embargo, ya la película en el UCM, pues ya enseguida. Y ese es un poco. Y yo también tengo la esperanza un poco que lo sepan revertir, la verdad, en ese aspecto, porque yo es algo que veo muy esencial del personaje en general. Pues yo voy a ser un poco el arma discordante, ¿no? Porque yo creo que aquí Marvel Studios tiene una oportunidad de oro. Y, a ver, yo creo que no es tan... A ver, yo creo que el tema de la revelación de la identidad, ¿no? Yo creo que se debe más a que el UCM pretende no establecer a Peter Parker, ¿no? Como el próximo Iron Man, ¿no? Y yo creo que vamos a tener un Spider-Man totalmente diferente, ¿no? Una cosita rápida. Mm, Me parece, si Marvel lo que está intentando es establecer a Spider-Man como el siguiente Iron Man, que yo creo que no, me parece una cagada. Me parece una cagada porque son unos derechos que no te pertenecen. Entonces, cuando quiera Sony dice, pa, se acabó. Este Spider-Man vuelve a ser mío. Y te quedas Bueno, yo creo sin que un sí, personaje clave, ¿sabes? Yo no creo que vayan a construir en torno a Spider-Man, me parece poco probable. pero también yo creo que es la mejor forma de mantener a Sony contento. E igualmente, quiero decir, ya el tema de que apareciera, ¿no? Y ya estuviera bajo el brazo de Tony Stark, ¿no? Ya a mí me daba como esa sensación, ¿no? De punto, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Que a mí, yo creo que el fallo que Homecoming tiene, ¿no? Y que luego Far From Home me parece un error garrafal, ¿no? Es todo el tema de la identidad, ¿no? De que Tia May, pues, se entera de la identidad, ¿no? Ya fuera por un despiste, porque Peter Parker, pues, estaba empolado, ¿no? Y, y en Far From Home, pues, a mí me dio esa sensación, ¿no? Como que eh, podía haber sido un punto importante, ¿no? Pero luego del final de Far From Home, ¿no? Eh, yo creo que Spider-Man 3 va a tratar sobre el tema de la identidad. Y yo, a ver, yo soy bueno, ya me conocéis, ¿no? Soy muy reacio al multiverso, ¿no? Creo que es demasiado fácil, ¿no? Pues hacer una película y decir, pues bueno, la regla del multiverso, venga. ¿Tengo un problema? Pues el multiverso. Yo creo que aquí Marvel Studios, yo creo que si se pone, creo que puede hacer la mejor película de Spider-Man de la historia. Ya digo, o sea, esto puede sonar aquí a patada, pero perfectamente no, porque ya todo el tema de misterio, ¿no? Luego sí, Tia May, pues pone un poco las cartas sobre encima de la mesa, ¿no? Con el tema de la identidad de Peter. Yo creo que puede ser un punto, ¿no? Luego, incluso se pueden coger ideas de este cómic, que a mí me parece súper interesante, ¿no? Como el tema de Mark Arcan, ¿no? Saliendo a la cárcel, ¿no? Y siendo él quien rapta a Tia May, ¿no? Luego tienes la recompensa de Jonah Jameson, ¿no? Y pues yo qué sé, eh, sicarios o ladrones o mafiosos intentando, ¿cómo se dice? Ir a por Peter, ¿no? El tema de las subastas, ¿no? Pero sin Venom claramente, ¿no? Yo que sé, que se subaste cierto tipo de tecnología, ¿no? Y que ese tipo de tecnología, ¿no? Pues sea la que vaya por Peter por toda la ciudad, ¿no? Yo creo que si se ponen, creo que pueden hacer una pedazo de película, ¿no? Y yo digo, y si tal después meter a Misterio, ¿no? Haciendo cosas de misterio. Y podría quedar una película súper chula, ¿no? Y que podría poner punto y final, ¿no? A esta trilogía. Y ya digo, o sea, yo creo que el tema de la identidad, yo creo que entiendo que no van a hacer el mefistazo, ¿no? Porque ya por los cómics salió lo que salió, ¿no? Creo que yo creo que si Marvel Comics pudiera dar atrás en un... Ya, pero para mí hay una diferencia. Es decir, el mefistazo de los cómics al final es quitar una pareja de años, y años, y años, y años. Como era Mary Jane y Peter, ¿sabes? Pero aquí, con todo el respeto del mundo a Zendaya, MJ no es MJ, no es Mary Jane Watson. Es MJ, no sabemos cómo se llama. Suponemos que es Mary Jane, pero no es MJ, ¿sabes? O sea, no sería un mefistazo. Yo creo que si ahora mismo hiciese un mefistazo y se cargasen a la MJ de Zendaya, yo al menos no tendría ningún... No lloraría por el tema. A ver, el tema yo creo que es que entiendo que en la tercera película tendría que tener
una importancia piramidal. O sea, en plan de que a lo mejor no es que Zendaya, o sea, no es que, bueno, el nombre es Michelle Watson, no, Michelle Jones. Y la cosa, ¿no? Es que yo ahí podría entender, ¿no? Que incluso el personaje de Zendaya muriera, ¿no? Y dejar todo el tema este del mefistazo, ¿no? Que a mí tampoco me termina de convencer. Más que nada, No, ¿qué digo? Puedo sonar un poco de hater, ¿no? Pero yo creo que tienen otras formas, ¿no? E incluso la muerte de esta MJ, ¿no? Podría darle un poco más de, ¿cómo decir? Más de similitud con el tema del cómic, ¿no? Al ver que, pues, todas las personas que saben su secreto están muriendo. Luego tienes a un May que, pues, tuvo que salvarla porque sabía su secreto. Y, bueno, ahora que, bueno, secreto no. Quiere decir que ahora, pues, todo el mundo lo sabe, ¿no? Sabe que Peter Parker es Spider-Man, ¿no? Pero, bueno, esos seres queridos van a pagar por sus errores, quiero decir. O sea, creo que la tercera película va a ser muy interesante, ¿no? Y bueno, aún tenemos que esperar bastantes meses, ¿no? A que se estrene. Y yo creo que eso ha sido todo, ¿no? Esperemos que os haya gustado muchísimo este podcast, ¿no? Tanto el tema de la review del cómic, ¿no? Como esto un poco extra, ¿no? Como fue hablar un poco del UCM, ¿no? Y eso, por último, daros las gracias a mis compañeros de Fatigas, ¿no? Y eso, nos vemos en la próxima. Y recordar, y más que nunca con Spider-Man, fue Mephisto.